Trepas a la Carroza en otro episodio en el cual vamos a estar platicando historias paranormales, de crimen en real, extraordinarias y sucesos impactantes. Ahora Omar nos va a platicar sobre los sismos más grandes que ha habido en México. Ajá. Y algunos hechos extraños o raros que han ocurrido durante esos sismos. Ok. Entonces ahí vamos, empezamos. Entre las calles de la Ciudad de México, donde la vida bulle día a día y las historias se entrejen con hechos y mitos, ha surgido una leyenda urbana que capta la atención y la preocupación de sus habitantes. La supuesta maldición de los sismos de una gran magnitud que ocurre en México en un periodo aproximado de cada 30 años. Que ya fue menos. La vez pasada Fue el 2000... ¿Cuál fue 2017. el último? 2017. Igualito lo tenemos, pero ya es que se decían, es que estamos todos pensando y atraemos el sismo. Ey. Merezco abundancia, merezco sismo. Ey. Bueno, la historia toma su origen en la coincidencia de 5 terremotos devastadores. El del 7 de junio de 1911, ahí por épocas de la Revolución. El 3 de junio de 1932. El 28 de julio de 1957. El 19 de septiembre del 85. Y el 19 de septiembre del 2017. Que esos hasta coincidió el mismo día. Separados por un aproximado de entre 20 y 30 años cada uno de estos. Y dejando una cicatriz imborrable en el corazón de México. Tanto así que muchos lo transformaron en una leyenda urbana. Ahora les voy a platicar un poco de los sismos más... Esos son cortitos, es como informativo nomás. El terremoto de 1911. El primero ocurrió el 7 de junio de 1911 en la Ciudad de México. Fue sacudida por un terremoto de buena magnitud estimada de 7.1 en la escala de Richter, dejando a su paso daños en diversas estructuras y generando alarmas entre sus habitantes. Pues ahí como todavía no eran edificios tan altos, pues no... Sí, no era como tan... Sí, porque de hecho ahorita el más grande fue en Guadalajara. Ajá. Pero por la época de que no eran tantos rascacielos y así, no se registraron tantas pérdidas como ha habido en los últimos. Ni sabía. Esta fecha es especialmente recordada no solo por la intensidad del sismo, sino por coincidir con la entrada triunfal de Francisco I. Madero a la capital, tras la renuncia de Porfirio Díaz, marcando un momento de transformación política en el medio del caos natural. Esa singular coincidencia ha llevado a que este evento sea conocido como en la memoria popular como el temblor maderista. Ándale, fíjate, no sí, fíjate, yo me acordaba después. O sea, entró y tembló y... Ya contestó. El nacer de un nuevo México. Ya contestó Peregrino. A ver. Te digo qué dice. Ajá. A ver. Dice... Gracias amigos, excelente tema, con mucho gusto, ya saben, estamos a los... Pues, excelente para escribirle. Acá te escriba para armar una charlita. Dice... que simbolizando la confluencia de la agitación geológica con la evolución política. Entonces entró Madero y tembló. Ajá. Eso fue en 1911. Ok. En 1932, 21 años después, el 3 de junio de 1932, un devastador terremoto de magnitud de 8.2 sacudió México. 8.2. Teniendo su epicentro en la costa de Jalisco. Ándale. Ajá. Este sismo es considerado uno de los más fuertes registrados en la historia mexicana. Causó una amplia destrucción, siendo el estado de Colima el más afectado. Especialmente las ciudades de Manzanillo y Cuyutlán. ¿En qué año dijiste, Mil qué? 32. 1932. Las pérdidas humanas y materiales fueron significativas. A pesar de su magnitud y destrucción, este terremoto es menos recordado que otros en la historia del país, pero sigue siendo recordado por el poder destructivo de la naturaleza en la región. O sea, sí fue de gran... O sea, se hizo desmadre porque son 8.1 grados. No manches, qué pero horrible. Como estamos hablando que, por ejemplo, no era ni ciudad grande ni edificios muy altos, pues quedó ahí. En 1957, un potente terremoto de magnitud 7.9 azota la Ciudad de México, otra vez, dejando una estela de destrucción y conmoción en la capital del país. Ese sismo es especialmente recordado por el derrumbe de uno de los símbolos más emblemáticos de la ciudad. ¿Qué el ángel? El ángel de la independencia. El ángel. Que cayó de su pedestal debido a la intensidad del movimiento. Entonces creo que es el segundo o el tercer ángel. Creo que es el segundo. No estoy... O sea, no es el original. No es el original. Las zonas más afectadas fueron el centro y algunas colonias del oeste de la ciudad, registrándose de más de 60 muertes, dejando a miles sin hogar.
A pesar de las adversidades, la ciudad se unió en un esfuerzo de reconstrucción y solidaridad. Nunca le puedo decir desde chico. Decía el parque la solidaridad. ¿Sí te acuerdas, no? Como consecuencia directa del sismo, se implementaron medidas más estrictas en las normas de construcción, con el objetivo de hacer frente a futuros eventos sísmicos y proteger la integridad de la población y su patrimonio. Y esto ocurrió 25 años después del anterior, del de Jalisco. Ok. El terremoto del 85. Ajá, el año que tú naciste. 28 años después, en la costa de Michoacán, se originó un terremoto que es uno de los más mortales en la historia del país. Ajá. El 19 de septiembre del 85, un catastrófico terremoto de magnitud 8.1 otra vez golpeó a México, dejando a la capital en ruinas y marcó a toda una generación con cifras de víctimas que oscilan entre 10,000 y 40,000 muertos. El desastre provocó el colapso de numerosos edificios, hospitales, escuelas y viviendas. Las secuelas del terremoto expusieron deficiencias en las normas de construcción y en la respuesta gubernamental ante la emergencia de esta magnitud. Ahorita, de hecho, sobre el que vamos a... Yo creo que es con el en el que se va como ahondar más, en el del 85. Sí, pues es que fue el más... Es que encontré de cosas... ¿A poco? Sí, o sea, aparte de la historia de Nachito... Es que esa no sé cuál es la de Nachito. Es parecida a la de Frida Sofía, pero ahí vamos. Ahí disculpen si se oyen los ruidos de la raqueta voraz, pero nos están tragando los zancudos. Dale. La tragedia también desencadenó una reacción inmediata y masiva de solidaridad entre los ciudadanos, quienes se organizaron para rescatar a las víctimas, brindar ayuda y comenzar el proceso de reconstrucción. Ese esfuerzo colectivo dio origen a importantes movimientos civiles y organizaciones no gubernamentales que sean activas hoy en día. Creo que de ahí salen los topos. El terremoto del 2017. Exactamente 32 años después, el 19 de septiembre del 2017, la Ciudad de México volvió a enfrentar otro devastador sismo. Esta vez de 7.1 grados. Fíjate, un poquito más abajo. Ajá, pero es lo que... lo que sé. Que, por ejemplo, si dices tú 7.1 y 7.3, aunque sea 0.2 grados, es un... Muchísimo. Ay, no, qué horrible. Cuyo epicentro se ubicó en Puebla. Ese terremoto, aunque de menor magnitud que el del 85, dejó tras de sí un rastro doloroso, causando la muerte de más de 200 personas en la capital y más de 3.600 en todo el país. Nuevamente, edificios, escuelas y viviendas se derrumbaron, reviviendo en la memoria colectiva las imágenes de traumas del 85. Pues sí, imagínate qué horrible. Sin embargo, las lecciones aprendidas 3 décadas antes se manifestaron con rapidez. La respuesta de emergencia fue más ágil y organizada, con brigadas ciudadanas, equipos de rescates y apoyo internacional llegando prontamente a los lugares afectados. El sistema de alerta sísmica implementado tras el terremoto del 85 permitió que miles tuvieran valiosos segundos para buscar refugio. La alerta sísmica. ¿Pueden tallarme el ojo? La solidaridad. ¿Por qué ponen tanto solidaridad de la sociedad mexicana? De los mexicanos. Demostró décadas atrás, se manifestó nuevamente en una unión impresionante, con jóvenes y adultos trabajando mano a mano en las labores de rescate y reconstrucción, y reafirmando la fortaleza y resiliencia del espíritu mexicano ante la adversidad. Y ahora vamos otra vez, nos retomamos al del 85 para platicarles un poquito más a fondo todo lo que fue de las desgracias de esa fecha. Luego del sismo del 19 de septiembre, en las zonas más afectadas se reportó un caos generalizado, debido además de los derrumbes a la suspensión del transporte público, cortes a la circulación, víctimas que lograron escapar de los edificios colapsados, ciudadanía que se apostó a ayudar a las mismas, así como la movilización de cuerpos de emergencia. La cantidad de víctimas pudo ser peor, pero debido a la hora en que ocurrió el siniestro, mucha gente se encontraba despierta en el transporte público y no concentrada en un sitio como escuelas y centros de trabajo. Pues apenas estaba como el movimiento, sí, ¿no? Como del que día. Iban, como al trabajo, como a las 6 de la mañana. Unos estaban por levantarse. Sí. El locutor de televisión Jacob Zabludowski, ya te digo mejor Zabludowski que solidaridad. Lo describió así en una famosa narración en vivo en la radio desde un teléfono instalado en su automóvil mientras recorría distintos puntos. Es cierto. Cito: tengo la tristeza de decir que estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que nací en ella. Fue lo que narró para XCW. Fue notoria la ausencia de una respuesta inmediata y coordinación por parte del gobierno.
lo cual fue asumido como un rebase por la dimensión de la catástrofe. El propio presidente demoró 36 horas en dirigirse a la nación. Un montón. ¿Quién era en el 85? Uy, ¿qué sería el de ahorita? ¿El 85? No, eso fue como de los 90. Sí. No tengo el celular porque está allá. El propio presidente demoró 36 horas para dirigirse a la nación. Debido a la falta y la tardanza de acciones por parte del gobierno federal, la población civil tomó en sus manos las labores de rescate. Pues sí. Las primeras acciones organizadas fueron realizadas por los grupos scouts de las localidades afectadas. Imagino que se refieren a los Boy Scouts. Pues sí, sí. Mismas que fueron sostenidas durante varios meses con la atención de damnificados. Esto implicó la autoorganización de brigadas, reforzadas especialmente por estudiantes de las carreras de medicina, ingeniería y ciencias. De inmediato, grandes sectores de la sociedad capitalina se organizaron improvisando estaciones de auxilio. Imagino que de repente en, no sé, vecindades o... Sí, o sea, a lo mejor algún complejo deportivo, canchas o propias universidades de la UNAM. Pues como cuando aquí las explosiones del 22 de abril, que uno de los lugares que sirvió para apilar los cuerpos de la gente que se murió fue el CODE. Edificios y zonas colapsadas. En la época existía un estimado de 1.400.004 edificios en la Ciudad de México, de los cuales 50.500 sufrieron daños de distintas magnitudes, casi un cuarto. Grandes extensiones habitacionales de la Ciudad de México quedaron sin daños, pero la zona del terreno blando de la capital mexicana concretó una gran cantidad de daños graves debido a la industria del movimiento. A lo inusitado. ¿En cuál industria? Yo dije de la industria cinematográfica. Ahorita siguen de repente varios como los más significativos de los derrumbes. Hospitales. El Hospital General de México. El edificio de residencia tenía 56 habitaciones con 4 camas cada uno. En el momento del sismo estaban 385 personas y 157 recién nacidos. En ese sitio fallecieron 249 personas, 85 pacientes, 94 recién nacidos, 46 residentes médicos, 10 médicos, 37 enfermeras, 4 administrativos, 16 trabajadores de intendencia y 3 visitantes. Fueron rescatados 129 personas con vida y 47 quedaron como oficialmente desaparecidos. O sea, unos de plano ya no supieron de ellos. No, o sea, ya es que llega un punto en que como que dicen, ya se está cancela aquí. la búsqueda y se dice que aunque esté alguien ahí, ya no está con vida. Entonces ya a limpiar. Pues sí, pero imagínate que ahí te quedaste. Sí. Ahí. El rescate de los cuerpos llevó un total de 20 días. Hospital Juárez. Se ubicaba hasta 1985 en el predio que comprende las calles de Jesús María, Fray Servando Teresa de Mier, Colegio Médico Militar e Izazágara. Era el cuadrante. De más de 10 pisos y que databa de 1971. La que se vino abajo, por lo que ese edificio fallecieron por igual 740 personas, entre médicos, enfermeras y enfermeros, pacientes y personas administrativos. Centro Médico Nacional del IMSS. El Centro Médico Nacional del IMSS al momento del sismo era uno de los centros hospitalarios más importantes de Latinoamérica, en donde se formaban profesionales nacionales e internacionales. Construido en 1963, su hospital de cardiología y la unión de mantenimiento cayeron por el sismo y sus 25 edificios sufrieron daños graves. Era como un centro médico. O sea, sí, como aquí el centro médico. Sí. Sus 25 edificios sufrieron daños graves. Entre ellos, las unidades de urgencias, traumatología, oncología y el Hospital General Bernardo Sepúlveda. En ese sitio fallecieron 70 personas, entre médicos, enfermeras y pacientes. Y hasta se me hacen como poquitos. Sí, aquí o sea, por la magnitud, o sea. Fueron evacuadas 2.900 personas luego del siniestro, los cuales fueron bajados hasta con sábanas. O sea, me imagino como entre escaleras o entre todos. Pues sí. Y fueron colocadas muchas de ellas en la calle ante la falta de espacio. Sí, pues imagínate. El CONALEP SPPP fue un edificio ubicado entre las calles Iturbide y Humboldt, en el centro histórico de la Ciudad de México, que sucumbió ante el terremoto. En esa escuela las clases habitualmente se dan inicio a las 7 de la mañana en punto, por lo cual ya se encontraron alumnos en clases. Sí, pues sí, ya. Algunos datos indican que ese edificio fallecieron alrededor de 120 personas. Y hubo algunos desaparecidos. Literalmente ese edificio se partió en dos. La parte que daba a la calle Humboldt quedó de pie, y la que daba a la calle de Iturbide se desplomó. No manches. Como en película. No, qué horrible, sí. Cayendo piso sobre piso y jalando el edificio hacia dicha calle.
Ay, no, qué feo. Conjunto urbano Nonalco-Tlatelolco. Ubicado al norte de la capital mexicana, es un enorme conjunto habitacional. Y sí está grande. El sismo afectó a 2 edificios, siendo el más notorio el de Nuevo León, imagino que es la calle, que tenía 15 pisos y 5 secciones con 288 departamentos. ¿288? Ajá. No manches. Y sufrió el derrumbe de las secciones C, D, E y F. Los vecinos acusarían directamente al gobierno de no resolver adecuadamente la inclinación que tenía el edificio producto de sismos anteriores. Ya venía dañado. Ey. Y de una reparación en opinión vecinal mal hecha por el Fondo Nacional de Habitaciones Populares, FONAPO, un año antes de la tragedia, y que incluso estaba consignado así en una gran manta que colgaba del edificio cuando colapsó. O sea, ahí estaba la manta con la queja y pues les valió. ¿Y ahí se quedó? Sí. Televiteatros. Ah, sí. Es que fue Televiteatros y Televisa. Ajá. Sí, es cierto. Fue un famoso conjunto de escenarios teatrales ubicados en Avenida Cuauhtémoc número 19. Esquina con Chapultepec, en la colonia Roma. Delegación Cuauhtémoc, la bandera de la Ciudad de México. Propiedad de Televisa. En el terremoto de México de 1985 sufrieron una fractura total. Entre escombros y tragedia dejaron de existir esos televiteatros. En un momento todo el ambiente se llenó de tierra con color naranja, que era el color de los televiteatros que se cayeron. Actualmente en ese espacio se encuentra el Centro Cultural Telmex, un nuevo conjunto de escenarios teatrales. Ese el que sí está así como que, ay cabrón, por todo lo que encontraron. A ver. Oficinas de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. La Procu. El derrumbe de esas oficinas ubicadas en la vía Niños Héroes de la colonia Doctores desató porque el rescate de los cuerpos se encontraron algunos esposados. En la Procuraduría. Ajá. Pero ahí, pues se supone, ahí hay separos para... Según yo te llevan, te levantan cargo y te mandan a la cárcel. O sea, ahí es como el previo a la cárcel. Entonces, mientras empiezan ellos a hacer el levantamiento de cuerpos por el sismo, encuentran esposados con huellas de tortura. Ándale. Y se hizo el hallazgo de carteles dentro de lo que era originalmente un gimnasio. De cárceles, perdón. ¿Cómo? O sea, había cárceles dentro de la Procuraduría. Era un gimnasio y luego hicieron cárceles. Cosa que no tendría que haber. O sea, en la misma Procuraduría entonces sí había celdas. Ajá. Pero no era algo que fuera era conocido. Como celda de torturas. Ándale. Asimismo, en el sótano del lugar se halló el cadáver del abogado Saúl Ocampo Abarca, desaparecido el 12 de septiembre. ¿Y el sismo cuándo fue? El sismo... A ver. El 19 de septiembre. Sí, el 19. O sea, había estado desaparecido ese señor 7 días. Y ahí estaba. O sea, estaba en realidad ahí estaba. Imagino Ajá. que en las celdas que... Sí. Híjole. El litigante estaba en la... el litigante estaba en la cajuela de un auto, atado de pies y manos con una cinta adhesiva, en estado avanzado de descomposición. No manches. Las autoridades alegaron que agentes habían encontrado el auto con el cuerpo y que lo habían trasladado a las oficinas. ¿Pero por qué lo dejaron ahí? Pues sí. ¿Tantos días? Otra víctima, allá en similares condiciones, fue el colombiano Johnny Hernández, de 17 años. Ajá. Aún el 3 de octubre de 1985 el cuerpo lavado permanecía entre los escombros, debido a que cuando creció la noticia de los hallazgos, los labores de los rescatantes fueron suspendidas. Si dijeron, oye, no pasó esto, pues paren. Ahí ya no busquen. Hijo de la madre, la porquería. Televisa. Ajá. Entre las construcciones afectadas por el sismo estuvieron las instalaciones centrales de la televisora Televisa, ubicada en la cuadra formada por Avenida Chapultepec, Avenida Niños Héroes, Avenida Doctores Río de la Dosa y de Doctor Rafael Lucio. Hoy Lucio. En la colonia Doctores, conocida como Televisa Chapultepec. Sí. Para diferencias de la Televisa de San Ángel, ubicada en el sur de la ciudad, o más comúnmente Televicentro, nombre histórico aplicado a las instalaciones cuando se construyeron en la década de los 50. Como todos los días, de lunes a viernes, desde las 7 horas, se encontraba al aire por el principal canal de la televisora XCW-TV, el noticiero y programa de revista Hoy Mismo, que tenía como conductor titular al periodista Guillermo Ochoa. No el portero. No, pues no, ni existía. Y como conductores a Lourdes Guerrero y Juan Dosal. Desde entonces. Aquella semana Guillermo Ochoa se encontraba en una cita médica
y en consecuencia la titular del programa era ejercida por Lourdes Guerrero y la co-conducción por María Victoria Llamas. Mientras que en los departes estaba Juan Dosal. En la cabina de productores estaba Ernesto Villanueva, Bustamante y Salvador Ortiz. Al momento de comenzar el movimiento sísmico, María Victoria Llamas estaba leyendo la nota de Mario Moya Palencia como embajador de México en la ONU, sustituyendo a Porfirio Muñoz Ledo. Pues no ese manches. Señor, ¿cuántos años vivió? Pues 90 y tantos, creo. Porque se murió hace poco, el año pasado, creo. No manches. Por encontrarse a cuadro, Salvador Ortiz enfocó a la entonces conductora Lourdes Guerrero y ella mantuvo siempre la actitud positiva ante el público. Y a pesar de que aumentaba la fuerza del movimiento, sus palabras quedaron como registro de la situación. Cito: está temblando un poquito. No se asusten, vamos a quedarnos. Le doy la hora. 7 de la mañana, 10 y... Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos y 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquito, pero vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperarnos unos segundos para poder hablar, dijo Lourdes Guerrero en el programa hoy mismo. Sí, yo me acuerdo de esa entrevista. Bueno, no la vi en esa época, pues, pero me acuerdo de haberlo visto pues en YouTube y así. La señal se interrumpe debido a que todos los canales de la televisora salieron del aire por el derrumbe de los edificios que albergaban los másters de los canales. Y una de las antenas de transmisión segundos antes del corte... Y una de las antenas de transmisión segundo antes del corte, el productor del programa, Salvador Ortiz, abrió la toma del perímetro observando la totalidad del estudio y cómo sobre los conductores se mueven el plafón de iluminación, agitado por la fuerza del movimiento telúrico. En las instalaciones de Chapultepec se derrumbó en aquel momento los másters de los canales XHGC-TV, que era el canal 5, y XCQ-TV, que no me acuerdo. 5 estudios y 3 edificios administrativos, además de una de las antenas que cruzó la avenida Niños Héroes y cayó sobre las instalaciones del Centro Escolar Revolución, al otro lado de la calle. Estos daños habrían representado unos 15,000 metros cuadrados de construcción y un 80% de equipo nuevo. No manches, o sea, prácticamente tuvieron que... Y me das el raquetazo. Entre los principales daños de la destrucción del edificio de sede de operación de los noticieros en la esquina de Niños Héroes y Río de la Loza, ahí ocurrieron varias de las muertes, y entre las víctimas más conocidas estuvo el jefe de información de hoy mismo, Ernesto Villanueva Bustamante, y el reportero y conductor Félix Sordo. En total, y de acuerdo con la fuente de la misma televisora en voz de uno de los entonces socios, Miguel Alemán Velasco, murieron en las instalaciones de Chapultepec un total de 77 empleados. 77 empleados. Además hubo aproximadamente otras 15 víctimas circunstanciales, como los vendedores ambulantes que se encontraban afuera de las instalaciones. Pues sí. O visitantes. Sí. La cifra de empleados fallecidos aumentaría posteriormente a 80. El rescate en los edificios destruidos se prolongó por más de una semana. El cuerpo de Félix Sordo se rescató hasta el día 1 de octubre. No manches. Durante el cual la operación diaria de la compañía se trasladó a las instalaciones de San Ángel, desde donde se hicieron las transmisiones extraordinarias de los daños en toda la ciudad. Aunque la señal pudo volver a levantarse desde Chapultepec a las 12 del día del mismo jueves 19, cuando los canales volvieron a estar al aire. Híjole. Ahora sigue la historia de Monchito. ¿Quién es Monchito? O sea, esa historia de Monchito es de alguien de esa época del sismo. Sí. Monchito. Okay. El niño inventado del sismo del 85. O sea, también hubo uno inventado en el 85. Sí. Ándale, esa no me la sabía. Hace 32 años, de cuando se hizo esa investigación, capaz que talles más. Sí. Las autoridades mexicanas realizaron un enorme despliegue para rescatar a Luis Ramón Monchito. Un niño de 9 años supuestamente atrapado en un edificio del centro histórico de la Ciudad de México. A la misión se unieron un grupo de rescatistas de Miami, bomberos de Argelia y hasta una centena de Michoacán. Describió José Comas en la crónica para El País en el 85. Según los testimonios de los rescatistas, recabados por los medios, el niño se comunicaba a través de golpecitos en los muros colapsados. Era un fantasma, yo creo. O eran las mismas estructuras cayéndose. Iban cayendo o rodando, no sé. Piedras, sí sabe. Después de un operativo de rescate de más de una semana, las autoridades mexicanas descartaron cualquier señal de vida bajo los escombros del edificio. Fue la ausencia de moscas y el olor a muerto en el edificio lo que llamó la atención de los rescatistas. La ausencia.
Con que los rescatistas dijeron, oye, pues no hay ni moscas, ni... Sí, o sea, pues tantos días, pues te empiezas a descomponer, pues obviamente va a haber mal olor y pues los bichos, sí. Poco a poco, los especialistas internacionales renunciaron a la misión ante la confusión y el caos. Las tareas de rescate de Monchito han puesto de manifiesto el desbarajuste, la desorganización y la desinformación que ha reinado en México. Desde el día del terremoto, comentó un corresponsal. Los medios ofrecen dos teorías del origen de Monchito. La primera es que un hombre inventó una historia para que los brigadistas retiraran escombros y él pudiera dar con una caja fuerte. Ándale. En la que supuestamente guardaba millones de pesos. Imagínate, si es así, hasta en la tragedia la gente es pues avaricia. La otra es que fue un producto de una psicosis colectiva, de la presencia de la zona del desastre. Un efecto del trauma de un sismo con magnitud de 8.1. Aún no es claro si el niño realmente existía. Pero no fue atrapado bajo un edificio o fue de la familia solicitó el rescate. O sea, la familia no solicitó... Nadie solicitó un rescate de un tal Monchito. No. Entonces nada más como que de repente dijeron, ¿allá hay alguien? ¿O está la versión de la caja fuerte? ¿O que empezaron a escuchar ruidos? Pues yo pienso que era eso, o sea que a lo mejor... Si no me voy por el de la caja fuerte era eso, de que pues obviamente pues fue un sismo, o sea, pues hay partes que se están cayendo o a lo mejor mismos ecos de las cosas que a lo mejor pensaba, pero bueno, es que no sé, porque si dices, se comunicaba a base de golpecitos. No, y el de Fidel Sofía está... No, o sea, está peor. Está peor. Está peor, sí, está peor. Y... Monchito. Y ahora, bueno, eso fue todo lo que pasó en el 85. Ajá. Del 2017 nomás traigo Frida Sofía. Ajá. Si no, aquí vamos a durar... No manches, 3 horas. Monchito. El sismo registrado en la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre del 2017 quedó marcado en la historia del país. No solo por la desgracia que dejó un sismo en escala de 7.7 de ese día, sino también por una cobertura mediática que se dio ante una supuesta niña sepultada bajo los escombros del colegio Repsamen. Ah, sí es cierto, el colegio Repsamen. También desde que pues, o sea, por eso del sismo, ese colegio fue el que también hubo muchos... ¿O fue otra cosa que pasó en ese colegio? ¿O fue por el sismo? Fue por el sismo, o sea, está el colegio ABC que fue el que se incendió. Ah, no, entonces lo estoy confundiendo, no. Pero sí, en ese también hubo muchos muertos y la directora, que era también la dueña, terminó en la cárcel. Ya, entonces me estaba confundiendo de uno con... El Repsamen es el del 80... El del 2017. Y la guardería ABC fue incendiada y no recuerdo en qué año. Ya. Y es que fue en ese colegio privado, el cual se mantuvo el ojo público, pues ante el movimiento telúrico la estructura frontal de los edificios colapsó, provocando que alumnos y personas quedaran atrapados debajo de un saldo mortal de 19 niños y 7 adultos. Creo que era primaria y secundaria. Ajá. Sin embargo, y al paso de las horas, entre la consternación y el lamento, una luz de esperanza comenzó a sonar. Luego de a través de los medios de comunicación se diera a conocer que una niña llamada Frida Sofía aún continuaba con vida debajo de los escombros. Sí, el 19 de septiembre de 2017 a las 13:14 horas fue registrado el sismo de 7.1 en la escala Richter. Su epicentro se localizó en los estados de Puebla y Morelos. La duración se extendió por más de 90 segundos en algunas áreas dentro del Valle de México. Su magnitud hizo colapsar múltiples edificios habitacionales, comerciales, recintos culturales, escuelas, oficinas, y entre ellos el colegio Enrique Repsamen, ubicado en la colonia Nueva Oriental, Cuapa, delegación Tlalpan, en la ciudad Tlalpan, en la Ciudad de México. Sin embargo, fue hasta la mañana del miércoles 20 cuando surgió la noticia de que se había iniciado las labores para rescatar a una niña de primaria atrapada en los escombros, la cual identificó bajo el nombre de Frida Sofía. Cerca de las 9 horas, cuando brigadistas que se encontraban en el lugar confirmaron ante reporteros que había una persona con vida, con la cual ya habían tenido contacto, algunos aseguraron que incluso habían movido la mano. Sí, me acuerdo que hasta decían que la habían que habían visto parte de ella, pues. Sí. Fíjate, o sea, físicamente. Aquí de repente muchos le echan la culpa a la reportera, pues que la reportera dijeron, ¿ahí hay alguien? Pues dijo, pues te hago la nota. Pues sí. Ajá. En el lugar de los hechos, medios de comunicación nacional e internacional daban seguimiento a los trabajos de rescate. Sin embargo, fue Noticieros Televisa quien logró adueñarse de la cobertura televisiva y comenzó a transmitir el seguimiento de rescate de manera ininterrumpida. La periodista Daniele de Iturbide, asignada a la transmisión, dijo: "Te confirmo que los brigadistas han tenido contacto con ella. A partir de ahí, los ojos esperanzados de un país se volcaron hacia la supervivencia
y la convirtieron en un símbolo de esperanza. Pues sí me acuerdo. El almirante de la Marina, José Luis Vergara Ibarra, confirmó a los medios de comunicación que tras 4 horas de maniobras de rescate habían detectado a una niña con vida. O sea, el mismo de la Marina. Sí. Cito, hay una niña que aún no escuchamos hay una niña que aún escuchamos que está con vida. Ajá. Y es ahí donde realizamos el mayor esfuerzo, porque está muy complicado el rescate. Ajá. Eso dijo. Yo me acuerdo que porque decían que si quitaban no sé qué, se venía todo abajo. Ajá, y que estaba después era algo bien catastrófico. Sí, que después estaba ella y otra señora y que estaban debajo de una mesa también que una y esa señora tampoco existió, ¿verdad? Eso sí existió, era la conserje. Pero ella nunca estuvo con una niña. No, a ella no la sacaron. Se murió. Se murió. Esta que están abajo de una mesa de granito, supuestamente. Pero cuando la sacaron solo estaba la señora. Creo que sí. La Frida nunca existió. No, y ahorita está ahí la parte paranormal y aparte. ¿No habrá sido un fantasma la misma Frida? Es a lo que voy. Y es que dicen, por ejemplo, el otro día está viendo un podcast que se llama Escándalo Mexicano. Está bueno, de hecho, pues de ahí medio me dio la idea. Ajá. Ellos se enfocaron nomás en el caso de Frida. Pero dicen que hubo un momento en que, o sea, frente a acá están con el detector de calor. Y les marcaba ahí una marca de calor. Pues entonces a lo mejor era un fantasma. Y los perros de rescate ahí se ponían. Y que también hubo un brigadista que no me recuerdo cómo era el nombre, porque él era muy chaparrito. Entonces él fácilmente se podía meter. Es que él decía, yo le escuché, me habló a mí, cuando yo entré me habló. No manches, qué miedo. Entonces, pues toda esa información le llega a la reportera y pues la reportera continúa con la cobertura. Pues es lo que busca el reportero, la nota. Ajá. Entonces, seguimos. Las redes sociales fueron las primeras en criticar la desmesura mediática y el caos informativo. A ratos recordaba un reality. Muchos recordaron el caso de Monchito, el niño fantasma del 85. Y es que durante el sismo de la Ciudad de México de 19 años, un niño fantasma de 9 años que quedó atrapado en los escombros en una vecindad de la calle Venustiano Carranza. El presidente entonces de Miguel de la Madrid Hurtado ordenó que no se detuvieran los traslados de rescate de lo de Monchito. De lo del 85. Ajá. La zona del derrumbe y todo lo coincidente al niño atrapado recibió una intensa cobertura mediática. Con la actual, el caso de Frida Sofía en el colegio Repsamen, pero al fin nunca se encontraron a Monchito. Ni a Frida. ¿No? Desde el primer momento, la identificación de las personas que se encontraban en los escombros fue errónea. El nombre Frida había sido dado por el brigadista como método de identificación. El de Sofía, al parecer, surgió de algo de la pequeña habría dicho en su conversación. La que escuchaba, la que hablaba, que estaba. Ajá. Ahora sí le diste. Hubo errores naturales y eso solito. Solito. Hubo errores naturales en la comunicación entre brigadistas e informadores que se hicieron evidentes durante la cobertura de Televisa. A las 9:58 horas se aseguró que Frida tenía comunicación con no 2, sino con 5 de sus compañeros. De los brigadistas. Ajá. Es que yo me acuerdo que sí decían que la escuchaban, pero ya después dijeron que todo había sido un montaje. Montaje no creo, pero... Pues yo tampoco, pero todo el caso está muy raro. Pero ¿y como para qué hacer un montaje de eso? Pues, ¿sí? O sea, ya saben que, ya ves que ahorita de todo es que eso está hecho para cubrir o tapar lo que está haciendo porque sí hubo un momento en que la Marina, o sea, primero eran brigadistas, o sea, voluntarios, y la Marina. Y cuando los brigadistas dijeron, aquí es el momento, y les marcó el calor, la Marina dijo, ya nosotros nos hacemos cargo, pues también para levantar un poquito el cuello. Es decir, la Marina la sacó. Y ya decían los propios brigadistas como que, no, oye, pero pues es que queremos seguir ayudando porque el chaparrito. Es que yo puedo llegar bien a donde está, nomás necesito que muevan esta parte. No, es que ahorita si movemos eso se va a colapsar y bla, bla, bla. Nos quedamos en que tenía contacto con 5 brigadistas. El caos se acrecentó cuando el periodista Risco, compañero, compartió en sus redes sociales un video en el que el supuesto brigadista aseguraba que la niña Frida Sofía Ledesma, ya le habían puesto apellido, ya había sido rescatada y que estaba buscando a sus padres. Ándale, o sea, ya la habían sacado, según ellos. Sí, otro reportero. Ante ello le preguntaron que por qué no se había visto en la transmisión, a lo que respondió: no se puede ver ese rescate porque son maniobras de alto riesgo y muy delicadas. También algo que ahorita me acordé es que a la hora que hacen la lista de estudiantes
no hay ninguna Frida Sofía. Yo también, ajá. Sí, o sea, es que todo fue bien raro. No hay familiares, o sea... Sí, porque imagínate, si hubiera estado ahí una Frida Sofía y supongamos que los familiares de ella no les pasó nada, sí. Y pues obviamente iban a estar ahí afuera todo el tiempo. La conclusión que llegan es que probablemente los papás quedaron en algún derrumbe. Sí, muertos también. Muertos o atrapados también. Por eso nadie iba ahí. Pues sí. Y la otra opción, la otra versión es que era una niña que había estado en esa primaria y que había ido de visita. Pero de visita. Pues, tampoco. Ay, ahorita vengo a ir de visita a la primaria. Como que dices, pues. ¿Para qué o cómo? O sea, pues no, me hace como no. A más de 40 años de transmisión, Daniel de Iturbide salió a aclarar que en realidad la niña no se llamaba así. Cito. Reportamos aquí que la pequeña que tenía vida y estaba dentro de los escombros se llama Frida Sofía. Lo informamos nosotros y el resto de los medios de comunicación. Tanto así que ha sido una tendencia en redes sociales y se ha convertido en esta historia de esperanza y esa historia que el país entero está siguiendo. Uh-huh. Sabemos que el nombre de la niña no es Frida Sofía y lo sabemos gracias a las maestras que han tenido un papel clave en esta operación. Uh-huh. Aseguró también que la confusión fue porque un rescatista le dijo algunas palabras que se confundieron y que él decidió nombrarle así. Ay, Dios mío. Esa misma tarde, el almirante Ángel Enrique Sarmiento Beltrán, subsecretario de Marina, desmintió en una rueda de prensa televisada por cadena nacional la existencia de la niña Frida Sofía, una menor de edad supuestamente atrapada bajo los restos del colegio Repsamen. Ajá. El almirante dijo que hasta ese momento solo se había recuperado los cuerpos de 19 niños y que desconocía en esos momentos la identificación de las personas atrapadas en los escombros. Ajá. Añadió que de acuerdo con los registros proporcionados por la escuela, todos los niños están en casa con sus padres o heridos o en un hospital o fallecidos. Uh-huh. O sea, pero supuestamente ya todos los niños de la lista ya estaba cubierto. Ya estaba cubierto, muertos o en hospital o bien. Sí, o pero bien. Pues esa no estaba ahí. Ajá. Al igual, a través de las redes sociales comenzaron a replicarse videos de padres de familia que aseguran que no había en los registros de la escuela una niña con tal nombre. Ajá. Y contradecían tajantemente la versión que aún quedaba una sobreviviente bajo los escombros. Ajá. A partir de la declaración del almirante, Televisa salió a la defensa de su cobertura a través de la transmisión de Foro TV, con Carlos Loret y Denise Merker. Ándale. A la cabeza de las redes sociales, Las redes sociales no pasaron por alta situación y desbordón en reacciones. Uh-huh. Fue un escándalo de credibilidad entre autoridades y la televisora más influyente del país. La sociedad exigía a las autoridades una explicación, tanto los periodistas buscaban reconstruir cobertura junto con su reportera. Uh-huh. Aunque eso ahorita vamos al tema como medio paranormal de Frida. Uh-huh. Porque también después dicen que la misma reportera se quedó como... Porque pues le empezó a llover de hate a ella. Pues sí. Pues dices, pero pues ¿por qué a ella? O sea, pues... Pues ella estaba reportando lo que se supone que ahí estaba. Sí. Que fue y buscó al brigadista y él le volvió a decir, es que sí hay alguien ahí y o sea... Y también varias cosas que decían, es que lo de la onda del calor, los perros, o sea, uh-huh. Varias cosas. Uh-huh. Y luego pues los que decían que la oían, ajá. O sea, que les hablaba, yo me acuerdo que decían es que nos contestaba. Sí. Ahora ya para cerrar, joven asegura que Frida Sofía sí existió, pero era un fantasma. Pues es lo que te digo, a lo mejor era un fantasma de otra época. No, a lo mejor no de un sismo, o a lo mejor de los sismos que ya había habido años anteriores, o un fantasma, pues un fantasma. ¿O un fantasma que le quiso hacer una broma? No manches, qué miedo, hasta me dio escalofrío. Ahí también. A 5 años de aquella tragedia, una joven usó su cuenta de TikTok para asegurar y explicar por qué Frida Sofía sí fue real, pero se trató de un fantasma. La joven aseguró que dicha alma se hacía presente desde el 2012 cerca de su casa. O sea, esa persona vivía cerca del colegio. Según medio recuerdo, creo que vivía enfrente. Ah, ok. La usuaria es @aleida. Ajá. Hay que buscarla para preguntarle. Y quién sabe si ya lo tenga. Dice que compartió un video donde explica que ella jamás ha creído en Televisa. Ajá. Pero aseguró que para este caso piensa que decían la verdad. Y aseguró que no se trataba de una niña viva, sino de un fantasma. No manches, qué miedo. Ella relata que vivía en un edificio que se encontraba frente al colegio Repsamen, ubicado en la Ciudad de México. Ajá. Y que en distintas ocasiones tuvo su encuentro con Frida. Y no solo ella, sino también su familia. Pero físicamente la llegaron a ver. Como fantasma. Pues sí, pues, a lo mejor estaban ahí parados y veían al fantasma caminar o algo.
Pero ¿cómo sabían que se llamaba Frida? Pues, a ver, déjame acuerdo si Bueno, pues es que está raro. Recordó que antes del terremoto salió de viaje y le pidió a su abuelo que cuidara de su perro. Debido a que su perro no es muy sociable, le pidió que lo sacara a pasear en la madrugada entre la 1 o 2 a.m. No. Y el abuelo, sí que me acuchillen a mí. No manches. Y así poder evitar problemas con otras personas. Entonces su abuelo presenció a una niña completamente blanca. Ándale. En otro momento, la mamá de la joven se encontraba en el estacionamiento del edificio. Había también un pasillo largo y una fuente, que fue donde tuvo contacto con ella, y posteriormente le contó al resto de su familia. La usuaria contó que ella se asomó por la ventana, la cual tiene vista precisamente al estacionamiento y a la fuente, y también ella pudo ver el fantasma de la niña, que ella cree que era Frida Sofía. Pues puede ser. Cito, la vi y de verdad puedo decir que es una cosa muy extraña. O sea, tú ves al ser humano que está ahí, pero lo ves más blanco de lo normal. Y aparte, como que no es 100% palpable, expresó la joven. Qué miedo. A lo que recuerda. Qué miedo. Y pues ya nada más para cerrar, la directora también la metieron a la cárcel. A la del Repsamen. A la del Repsamen. ¿Por qué? Porque irregularidades en la construcción. ¿No era ejemplo, la que vivía ahí? Sí, vivía ahí, no tendría por qué estar viviendo ahí, tenía hasta en la planta alta un jacuzzi. Hoy no más. Uno de los edificios no estaban los planos ni los permisos. Ey. Los permisos que sacó resultó que había dado dinero. Ajá. Y pues la metieron. ¿Y estará todavía en la cárcel? Pues? Según yo sí. Pero tener lo que ella dice, a ver, yo estoy en la cárcel y los que me dieron los permisos, porque ahí está bien. Pues las firmas, las firmas. Te otorgaron todo. O sea, fue el chivito expiatorio. Pues que aparte, pues sí tuvo la culpa. Híjoles. Y pues eso fueron los sismos de México. ¿Cómo era el otro? ¿El Nachito o qué? ¿Nachito? Monchito. Monchito. Frida Sofía. Y Frida Sofía. Yo cuando decías Frida Sofía, no sé por qué se me venía a la mente la Paulette. O la hija de esta de la Guzmán, porque decía, se llama igual. Sofía decía, pues, ¿qué pasó con...? No, traía como confusión entre colegios y personajes. Híjoles, pues. No, y quién sabe qué tantas cosas han de pasar en la Ciudad de México. Sí, a raíz de eso. ¿Sí? Sí. ¿Quién sabe? Pues ese fue el temita. Pues ese fue este episodio. No sé, creo que queda una persona ahí, pero pues de repente se conectan y no. Pues... A esa única persona que se quedó no alcanzo a ver quién es porque tengo el teléfono medio lejitos. Pero gracias por estar en la transmisión. Si hay gente que quiera proponer algo, si alguien por ahí, algún tema, o si alguno de ustedes tiene alguna historia que contar, pues se puede armar un en vivo. Si son de Guadalajara podemos pues vernos personalmente, y pues gracias a los que estuvieron conectados. Pues que vayan y sigan en YouTube a La Carroza Podcast, que se encuentra más fácil así. La Carroza Paranormal en Instagram y TikTok. Ajá. Y La Carroza en Spotify. Y Facebook. Facebook también La Carroza. Sí. Ahí nos pueden escribir si quieren colaborar con alguna evidencia en fotografía, en video. Obviamente presencial. Se les da el crédito de que pues la imagen es de ustedes en caso de que quieran que sea así o que sea anónimo, ¿no? Que ya nos han mandado algunas y sí han sido en anónimo.